Buenos días mi gente, en el video de hoy les voy a mostrar el municipio Regla. En esta ocasión a mi madre y a mí nos dio por visitar el municipio Regla, que está situado al este de La Habana. Es conocida como la Sierra Chiquita y en realidad está conformada por dos asentamientos urbanos que son Casa Blanca, que es donde está el Cristo de La Habana, y las comunidades de Regla, donde nos encontramos mi madre y yo en este video. Casualmente, hoy en el municipio Regla, bueno, imagino que en toda esta semana están realizándose actividades, ferias y cosas así de ese estilo, porque están celebrando el verano. Saben que los cubanos somos bastante gozones. Ahora, como pueden ver, aquí tengo música de Chacal. Aquí tenemos un rumbito que venden refrescos y cosas, que ya nos tomamos un refresco. ¿Cuánto cuesta el refresco, mamá? 10 pesos. 10 pesos, un vasito así de refresco. No está mal. Así que nada, mira, no vamos a dilatar más la cosa y vamos a empezar el recorrido. Investigando un poco descubrí que el nombre originario de Regla es Guacanaimari, que significa frente al mar. Y la verdad, no le pudo haber quedado mejor el nombre porque Regla tiene un extenso malecón bordeando la bahía de La Habana, con una vista hacia La Habana Vieja que es que no tiene precio. Y es precisamente en la bahía de La Habana donde Regla se conecta con La Habana Vieja y con Casablanca mediante la famosa lanchita de Regla, como le decimos comúnmente aquí en Cuba. Señora, al final no puedo entrar porque no me dijeron que allá adentro no se puede grabar y ahora para entrar hay que pagar allí y bueno, no me dejan grabar. Entonces desde aquí más o menos, esto es como la estación de la lanchita de Regla, donde tú coges el barco que te lleva para el otro lado de La Habana. Por lo que estoy viendo allá adentro cuesta 2 pesos el viaje, ¿no? Son 2 pesos cubanos, ajá, igual que la guagua y pues nada. Quería habérselos mostrado, pero voy a ver si desde la bahía allá afuera se puede ver alguna lancha salir. Así que vámonos. Ahí, como pueden ver, están entrando las personas a la lanchita. Esa, ajá, abordando la lancha. Esa no sé para dónde va realmente. Tengo que ver ahora cuando salga para dónde es que coge. Como pueden ver, la vibra es bastante festiva. Aquí tenemos la iglesia de Regla, que también vamos a entrar ahí y les vamos a estar mostrando todo eso. Y bueno, aquí tenemos unas personas que pusieron estas cosas a un trampolín. Ahí hay como un barquito que se mueve. Es como para que los niños se disfruten un poco, que bueno, por cierto, estos de aquí están un poco desbaratados. Pero este de acá está bueno. Hay personas pescando en este caso, tenemos personas por allá que estaban haciendo, todavía lo están haciendo, asuntos religiosos, porque aquí mismo está la iglesia. Regla es un municipio bastante religioso, sobre todo la religión yoruba, y bueno, pues ahí están, qué sé yo, bautizándose, haciendo promesas. Yo no sé nada de eso, pero sé que pues tiene que ver con esa religión. La patrona de este municipio, de la cual son tan devotos los reglanos, es conocida como la Virgen de Regla y en la religión yoruba es nombrada Yemayá, la reina del mar. La fe por esta virgen es tan fuerte que en la famosa iglesia de Regla, una iglesia preciosa por cierto, se puede ver que la estética fue creada principalmente para rendirle tributo a esta virgen. En esta parte de aquí, que es pues justo, esta es la entrada de la iglesia y justo en esta zona de aquí parece, vamos a entrar, que hay como una pequeña tienda de artículos religiosos o algo así. Estampita. Ajá, estampitas, sí, mira, artículos religiosos y velas, es lo que dice ahí.
ahora tenemos hambre y vamos a comprar de ese arroz frito. Vamos a ver cómo está. ¿Cucharita no tiene? Bueno, a la antigua ahí picamos la cajita como los cumpleaños de antes. Para botarlo por la basura, ¿no? ¿Qué cosa? Mi teléfono no lo falta que ¿Qué más que? ¿Ya? Yo pensaba que esto estaba calentico ahí en la plancha, pero yo no lo he probado, pero lo siento bastante frío. ¿Tú le sientes calor? Porque no le siento calor ninguno. Vamos a sentarnos aquí en el malecón de Regla, este maleconcito de aquí, a disfrutar de este arroz. Y ahora lo voy a probar y me van a decir cómo está. Está bueno, ¿verdad? Y aquí trajo mi mamá los refrescos. Pero estos no son de limón, ahorita no es de limón. Ahorita era de piña. Oh. Ahora de naranja. Ya. ¿Cuánto es que cuestan los refrescos? 5 pesos. 10 pesos. Bueno, ya cargamos las pilas, llenamos el estómago y ahora vamos a seguir nuestro recorrido por el resto de Regla. Ese es el monumento a los mártires de Regla, que yo sinceramente, bueno, es como que se están muriendo, ¿no? No entiendo ese monumento, es como que se están muriendo, son como personas así tiradas en el piso. ¡Ah! Por suerte ahora mismo no hay sol, porque por todo esto aquí no hay muchos árboles ni muchos edificios que te tapen del sol. Dice mi mamá que hay tremendo resplandor. Es verdad, hay resplandor, pero se puede soportar. Han habido resplandores más fuertes, porque es como que se está nublando el cielo también. Esperemos que no llueva. Vamos a rezar por eso. ¿Esta calle cómo se llama, mamá? ¿Esta no es la calle Martí? Yo creo que sí. A ver, a los reglanos que están viendo este video, corríjanme, pero yo creo que esta calle así es la calle Martí. Ahí lo dice, sí. Miren, aquí lo dice. Bueno, más o menos, está un poco borrado, pero ahí dice Martí. Oh, miren, una panadería con un montón de panes en venta. Wow. ¿Viste los panes que buenos están? Vamos a comprarlos. Y esto es una carnicería. Esto pertenece a Prodar, ¿no? Esto es una carnicería. Aquí en el municipio de Regla está la empresa Prodar, que es como la empresa de productora de productos cárnicos de aquí de Cuba. Venden croquetas, chorizo, bueno, todo lo que tenga que ver con la carne. Embutidos y ese tipo de cosas, picadillos. Y ahí, como pueden ver, hay cola porque deben estar vendiendo algo. Croquetas seguramente, que es lo que más compran aquí. Sí, pero hubo camarones. Lo vimos en la guagua. Ah, no, sí. me dijo, habían camarones. No te estoy poniendo, es para que lo digas y yo mirando para acá. No. Bueno, mi mamá no quiere hablar, no quiere salir en el video. Yo no sé quién le dijo algo y ella está complejo y no quiere salir ahora en mis videos. Pero me estaba diciendo que ahí también venden camarones, venden... Bueno, ¿qué más me dijiste? ¿Qué más me dijiste ahora ya? Mortadela. Ah, mortadela o jamonada, como decimos aquí. Ese tipo de cosas así. Aquí tenemos una persona, este es un vendedor ambulante. En este caso él vende cebolla, veo que algunas piñas, aguacates, algo así, dejamos acercar. Pues sí, eso es lo que vende. Que hay una cosa loca con esa gente. Los policías siempre están poniéndole multa porque ellos tienen que estar constantemente caminando en movimiento. Si lo cogen parado por más de un tiempo, le ponen una multa. Pero es así. Bueno, aquí tenemos una persona hablando consigo mismo. Pobrecito. Esto es una secundaria básica. No sé si sea la única en Regla, no debe ser, pero es una de ellas. Y pues nada, para que tengan una idea de cómo son las escuelas aquí en Cuba, por lo menos por fuera realmente, porque no puedo entrar. Y sí, pueden darse cuenta que en la mayoría de las casas está todo enrejado, porque pues aquí en Cuba hay muchos robos y pues hay que enrejar, y más estas casas que son puertas de calle. Miren eso aquí, en el medio de la calle, una carpita, la gente se sienta, come. Vamos a ver la carta, lo que hay y cuánto cuesta.
Las Tres Cruces se llama. Tengo que decir que los precios no están mal porque aquí hay comida muchísimo más cara. Ahora hay que ver la calidad. Pero está súper bueno esto, la verdad. Aquí uno viene, se relaja. Súper bien. Miren, eso ahí es un cine teatro. Yo me acuerdo cuando yo era jovencita, bueno, jovencita soy, por Dios, pero cuando era niña, hacían como fiestecitas para los jovencitos. Tú entrabas ahí adentro, te ponían música y tú te ponías a bailar y eso. Ajá, como una disco fiñe. Y aquí tenemos la heladería, que ahora mismo parece que está cerrada. Imagínate. No creo que haya helado porque no veo a nadie ahí, está todo cerrado. Pero bueno, está la heladería. Esto es como el centro de Regla. Aquí tenemos el Parque Central. Bueno, Parque Central le digo yo, pero te quiero decir porque está en el medio. Eso de allá es el gobierno de Regla. Tenemos aquí el teatro, una heladería. Más para allá, lo sé porque cuando yo trabajaba, está el INDE de Regla. Y pues nada, esta es la parte céntrica. Y aquí, ¡pa! Otro derrumbe. Ojalá que un día hagan algo aquí. Ahí parece que viven personas, lo habrán dado de vivienda, pero eso está en tremendo mal estado. Dice mi mamá que antiguamente eso era una pizzería, pero bueno, ya de eso no queda nada. Una cosa típica de los reglanos es que aquí todo el mundo camina por el centro de la calle. A ver, también es que las aceras son bastante finitas, bastante estrechas. Y aquí, pues todo el mundo camina por el medio de la calle. Aunque vengan los carros, venga lo que venga, es algo típico de los reglanos que caminan por el medio de la calle. Nosotros haciéndonos los reglanos. Sí, ¿no? Yo haciéndome las reglanas voy por el medio de la calle también. Esta es otra de las calles más concurridas. Dice mamá que la calle 24 de febrero. Pero 24 de febrero es esta o aquella de allá. Ah, aquella. Cuando yo me mudé, yo vine aquí a Regla a comprar todo lo de la casa porque yo no tenía nada y todo lo que era, qué sé yo, cubos, pozuelos, utensilios del hogar en general. Yo vine aquí a Regla y lo compré absolutamente todo. Miren, aquí podemos ver una cosa. Hay bastantes casas en buen estado, pero ya aquí, miren, todavía hay casas de madera que se mantienen en pie. Increíble que eso haya sobrevivido a todos los ciclones que han habido aquí en Cuba. Y al tornado. Sí. Bueno, al lado se le fue el techo, pero no sé si por el tornado, pero ya no tiene techo. Eso allí es una farmacia, la farmacia principal le dice. No, se llama así la principal. Ah, se llama así, la principal. Y al lado hay una óptica, donde vas y tú compras los espejuelos y ese tipo de cosas, que nunca hay espejuelos ni nada, pero... En la tienda, en Moneda Nacional cerrada. Ah, una tienda de Moneda Nacional cerrada porque no hay nada. Y aquí al lado tenemos todo el mundo con cola. Eso es una panadería. Toda esa cola es para comprar pan. Sí, señora, aquí se hace cola para todo. Toda esa gente, y me imagino que la que está aquí también, sea para comprar pan. Esto es un agro aquí en Cuba. Esto es un agro bastante grande aquí en Cuba. Aquí tenemos habitas con col. A ver. Por allá están vendiendo frijoles colorados, frijoles blancos, que deben ser. No, eso es maíz, yo creo. Tiene todos los frijoles. Ajá. Hay un montón de puestos que están vacíos, pero miren. Aquí tenemos ají, limón. Oh. Déjame preguntarle a esta gente si ya consiguieron ají. Eso es ají cachucha. Ese de ahí es ají cachucha. Tenemos limón, guayaba, fruta bomba, cebolla, piña, pepino, esos frijoles creo. Sí. Tenemos yuca, malanga y boniato. Ay, aquí tenemos arroz. ¿Ese es arroz criollo? Ese arroz no me gusta nada. El pimiento es más cómodo, ¿ves? No, los pimientos que lo he hecho después cuando los descuento. Cuando los abrando con ají, cachucha y hojas de la. Y bueno, el área cárnica con un montón de carne que no cabe adentro. Mira, grande y dura.
La java. Sí, la Java. Bueno, esto aquí es la colina Lenin. Dice la señora que lo que queda de la colina Lenin. Oye, pero la colina Lenin, ¿qué era? Aquí había un parque, un lugar que... Eso en honor a Lenin. Bueno, en honor a Lenin. Como pueden ver, andaba con un poco de dudas sobre el tema, así que investigué un poco y encontré que la colina Lenin fue el primer monumento en honor a Lenin que se hizo fuera de la Unión Soviética y se construyó sobre lo que era la antigua loma del Fortín. Lo que yo al final jamás encontré ese monumento por todo eso, lo único que había era un cartel de Fidel y ya está. Y pues nada, dudas resueltas. Y bueno, entramos al final al cementerio de Regla, nos dejaron entrar y como pueden ver es un cementerio bastante chiquito. Pues bueno, Regla es un municipio pequeño. Y mi mamá me estaba diciendo, vamos a ir caminando, mi mamá me estaba diciendo que aquí pues a veces se pierden pedazos de cadáveres porque se utilizan para temas religiosos y ese tipo de cosas, pero bueno. Nada del otro mundo, para nosotros ya es como algo normal. Este cementerio se comenzó a construir en el 1876 y se dice que se empezaron a enterrar a las personas cuando todavía no habían siquiera terminado las obras. No fue hasta el 1900 cuando como tal se terminó de crear la fachada del cementerio. ¿Qué tú haces? Sacando cuenta de esto, aquí hay 2 niños. Hay 2 niños. Uno de 15 años y el otro de Ay, pobrecito. 68, 69. Aquí hay 70, enterrado. 71, 72, 73 y otro de 5. Dios, aquí hay enterrado 2 hermanos. niños, uno de 15 y otro de 5. La de 5 es la hembra, ¿no? No, los dos son varones. ¿Son varones los dos? Leonelito y Ernestico Martín Hernández. Pobrecito, Dios mío, se ve que se Parece que murieron. fueron en un accidente, uno de 15 y otro de 5. Qué lástima. Y bueno, señores, hasta aquí ya vamos a dejar el video de hoy. Ya creo que les he enseñado bastante pues lo básico no, los lugares así más importantes, más concurridos de Regla. Espero que les haya gustado y que a todas esas personas que extrañen su municipio, que sean reglanos o simplemente cubanos que extrañen Cuba, pues hayan podido disfrutar un poquito y revivir lo que era caminar por estas calles. Tengo pensado hacer como una lista de reproducción que creo que se va a llamar Recorriendo La Habana, y si este video tiene muchos likes y muchas vistas, pues me voy a decidir a hacerlo y vamos a recorrer no solo todos los municipios que pueda, porque imagínate, pero todos los municipios que pueda de La Habana, y así pues disfrutamos todos de lo que es Cuba, de su realidad, de las cosas buenas y las malas a la vez. Si te gustó el video, déjame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Siempre lo digo, pero hay que hacerlo para que YouTube te avise cuando yo subo un video, porque si no, no te vas a enterar. Y desde el cementerio de Regla les mando un beso muy grande y nos vemos en un próximo video. Chao.